dreams, big dreams with the perfect plan at the perfect time. I can only see what is, you see what will be. I believe you change the world through people like me. Through people like me. Oh, through people like me. Yeah, through people like me. Through people like me. I'm trusting you, you to do what only you can do. I'm trusting you, you to do what only you can do. I'm trusting you, you to do what only you can do. You can do, you can do. In the midst of my trials, I got a smile on my face. As God is in His place, and I'm not tripping no way. I know that life moves so fast, so my eyes are fixed on you, God. I know these trials won't last. My life is hid with you, God. Gotta let go, no, you gotta let go. You gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, and let God take control. You're holding me down, 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 down. 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 I know this time I spend here is only temporary, so I will trust in you, God. Though down these roads are scary, live life, love God, think twice, don't go on your own understanding, 'cause God is chillin' in the sky. Behold the beauty of our King. Gotta let go, no, you gotta let go. You gotta let go, no, you gotta let go. Gotta let go, no, you gotta let go. You gotta let go, and let God take control. Gotta let go, 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 no, you gotta let go, gotta let go, and let God take control. You're holding me down, 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 down. 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 All glory to the risen King. Montel Fish, Chris Howland. Let me say just clap, just clap, just clap. God is so good. We wanna love you, so we're walking this out. Back talking our doubts, following your route. My God, you change our minutes every day. We need you right now. You are right now. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. The cross has brought our faces into the Lord. Made cracks in the ground, your glory shines out. The Son, the King is on his way through. White horse in the sky, rainbow collided. I see stained glass windows, Alpha Omega shining through. I
I see stained glass windows. I see chapels on the move. I see stained glass windows. Alpha Omega shining through. I see stained glass windows. I see chapels on the move. I see you. Je te vois, I see you. je vois un cheval blanc tomber du ciel. I see you. Je te vois, I see you. je vois un cheval blanc tomber du ciel. Ciel, 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 ciel. Heaven's coming closer. Heaven. Hola, buenas noches, hola a todos. Estamos muy contentos acá de estar juntos, de que el Señor nos regale una nueva oportunidad para encontrarnos, para estar en unidad. Y queríamos empezar leyendo este salmo e inspirarnos en estas palabras del rey David, en el Salmo 24, que dice: ábranse portones antiguos, ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor invencible en batalla. Ábranse en portones antiguos y ábranse puertas antiguas y dejen que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y queríamos arrancar juntos en este tiempo que el Señor nos va a regalar de alabanza, de adoración, de oración, de recibir su palabra, diciéndole al Señor, como lo expresaba David, decirle: Señor, te abrimos el corazón, Rey de Gloria, necesitamos tu presencia. Quizás venís de una semana buena, de una semana no tan buena, pero la diferencia es la presencia del Señor. Ahí donde estás, Él te quiere encontrar, Él quiere salir a tu encuentro. Él promete estar si lo buscamos y que podamos juntos decirle: Señor, te abrimos el corazón. Así que ahí tomate un minuto para expresarle al Señor la necesidad que tenemos de recibirlo, de que el Rey de Gloria nos visite hoy, en esta noche, como su pueblo. Él quiere hacerlo, esa es su promesa. Él desea salir a nuestro encuentro. Así que ahí juntos podemos tomarnos unos segundos para decirle: Señor, deseamos abrirte el corazón. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entres, Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón, te abro mi corazón para que entres, Rey. Jesús, Rey de Gloria, te abro mi corazón,
amarnos una vez más como si fuese la primera vez. Gracias porque en vos encontramos amor, encontramos perdón, encontramos refugio, Señor. Te recibimos, te damos la bienvenida en este tiempo. Te deseamos pasar este tiempo con vos. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos, a traer nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra realidad para prestarte atención, para mirarte a los ojos, para decirte que necesitamos ser transformados, que renueves nuestros pensamientos en esta noche. Señor, te recibimos, te damos la bienvenida. Deseamos estar con vos, Señor. Gracias por lo que vas a hacer, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de poder adorarte, cantarte, gracias por la sanidad que traes en la adoración en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Te abrimos el corazón en esta noche, Jesús. Amén. Para que entres, Rey, Jesús, el Rey de gloria. Por un minuto más, declara esta verdad, hacé la carne. Te invitamos, Rey de gloria, te abro mi corazón. Para que entres, Rey, Jesús, Rey de gloria. Abro mi corazón para que entres. Y cuando está Jesús, cambia toda la historia. Me abro mi corazón para que entres, Rey. Entra en mi casa, entra en mi ciudad, entra en mi corazón. La batería y las voces para que entres, Rey, Jesús, el Rey de gloria. Te abro mi corazón para que entres, Rey. Y lo que estaba muerto empieza a resucitar en Cristo. Él es la vida, la verdad, es el camino para que entres. Jesús, el Rey de gloria. Te damos la bienvenida, Rey, Rey, en la mano de nuestro corazón. Jesús, el Rey de gloria. Papá, que nuestra adoración sea como un perfume que suba a tu trono. Queremos decirte que volvemos al lugar del primer amor, volvemos a ese lugar donde no nos debemos ir jamás. Y vuelvo al lugar del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define y recuerda quién soy. Y vuelvo al lugar del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define y recuerda quién soy.
Y aquí estoy rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de los hijos de Dios. Volvemos y vuelvo al lugar del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define y recuerda quién soy. Volvemos al lugar y vuelvo al lugar del primer amor, donde todo comenzó. Ahí escucho tu voz que me define. Es una noche para defender. Y aquí estoy rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de los hijos de Dios. Y aquí estamos, y aquí estoy rendido a tus pies, reconociendo que dependo de ti, solo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de los hijos de Dios. Ni la vida ni la muerte, ni la vida ni la muerte, ni los temores, nada puede superar tu amor. Puedes declarar esta verdad. Y ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada puede superar tu amor. Y ni la vida ni la muerte, nada nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada puede superar. Una vez más, ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni los temores, nada puede superar tu amor. Y ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, nada puede superar tu amor. Y aquí estoy rendido a tus pies. Nos rendimos como iglesia, como dependo de ti, que no existen circunstancias que puedan apagar la voz de los hijos de Dios. Una vez más, aquí estoy rendido a tus pies, reconociendo. No hay pandemia, no hay gobierno, no hay situación
que apaguen la voz de un hijo de Dios, que apaguen el clamor de un hijo de Dios. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mientras el Salmo 2 nos relata a David que los reyes, el sistema de este mundo va a decir: cortemos las ligaduras de Dios, no queremos saber nada con Dios. En medio de esa situación va a haber una iglesia que le va a decir: papá, dependemos de vos. Papá, si estamos lejos de vos, no somos nada, no podemos hacer nada. Por eso ahora quebrantamos nuestro corazón, quebrantamos nuestra vida y te decimos que aquí estamos. Decile ahí en tu casa con tus palabras: papá, acá está, acá estoy. Acá estoy quizás con mis miedos, con mis inseguridades, con mis derrotas. Acá estoy, esta es mi vida. Gracias porque puedo venir y derramarme a tus pies. Y gracias que tu amor cubre multitud de pecados, multitud de fallas. Decile: Jesús, quiero que seas mi plenitud. Quiero depender completamente de vos. No te quedes callado, orá ahí, orá, decile. Él nos está llamando con cuerdas de amor. Él sigue atrayendo nuestro corazón. Tu precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, pones tu amor en mí. Eres todo lo que necesito, todo lo llenas tú. Haces que mi alma viva, en medio del dolor declaramos. Precioso nombre, te ofrezco todo lo que soy. Haces que mi alma viva, con
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Quiero ver ese chat lleno de aplausos, puños, abrazos virtuales. Iba a decir buen día de vuelta, no. Buenas tardes, buenas noches y bienvenido a todos y a cada uno, inclusive y especialmente a aquellos que están conectándose por primera, segunda o tercera vez. Excelente, no podía meter bocado. Arrancó Lu y era como pla, pla, pla. Bueno, Bienvenido a cada uno. Qué bueno encontrarnos un sábado más juntos, saber que esto es la iglesia y estamos en casa. Así es. Y bueno, como saben, vengo a darles algunos anuncios. Queríamos compartirles dos cosas. La primera, una que tiene que ver con algo que ya pasó, pero va a seguir sucediendo, y es la siguiente. El miércoles pasado celebramos en el encuentro de oración del miércoles 127 años de iglesia. Así que si no te conectas... Aplausos, Otro- fiesta, más aplausos, ahí, más una aplausos. torta, algo en el chat, pongan algo. Hubo torta, hubo testimonios de algunos hermanos, hubo palabra del Señor. Así que si por alguna circunstancia no pudiste conectarte, te invitamos a que lo busques en el canal de la iglesia y que revivas ese momento. Y bueno, tomando de referencia a esto, te queríamos compartir que todos los miércoles a las 20 horas se están llevando a cabo los encuentros de oración. Totalmente. Así que bueno, te invitamos a que puedas apartar ese tiempo de los miércoles también para juntarnos o reunirnos mediante ese canal y esa excusa, digamos. Y la otra cosa que quería comentarles, tu cara, Borchan. Yo estoy escuchando, estoy expectante a lo que me decís, porque me Bueno, interesa. Y lo otro que queríamos comentarles es que, como venimos anunciando cada fin de semana, está la campaña Se Viene el Frío de la Fundación Hechos y hay buenas noticias, muy buenas noticias. Contame. Porque tenemos el desafío de juntar 250 frazadas y estamos a muy poco de alcanzarlo. ¿Se puede Así saber que- a cuántas? No, muy poco, muy Ok, poco. listo. Ahí está, muy poco. Así que si todavía no pudiste acercar tu donación o no pudiste ir a comprar la frazada, te invitamos a que lo hagas, todavía hay tiempo. Y si de repente no sabes dónde comprar o no tenés tiempo para ir, también hay un valor simbólico de 650 pesos que puedes acercar a la fundación y con eso la fundación se encargaría de comprar la frazada. Bien, si no sabes cómo hacerlo, si no tenés cómo, puedes hablar con tu facilitador y decirle, che, quiero ayudar, no sé cómo hacerlo, ayúdame, que quiero Sí. ayudar. Ahí igualmente están todos los medios de comunicación también para que te comuniques con la fundación si es que tenés el interés de hacerlo. Excelente, excelente. Eso era lo que tenía para compartir. Muchas gracias, Lu. Yo quería aprovechar para compartirte un versículo cortito. Estamos hace un tiempo ya con el bloque de oración. No puedo abrir la Biblia con una mano, estoy complicado. Ahí está. Estamos hace tiempo ya apartando un ratito de la reunión para poder orar. Y no orar como oramos siempre para una apertura o en medio de la adoración, sino específicamente para que vos en casa y nosotros que estamos acá podamos decir, Señor, necesitamos hablar con vos, necesitamos orar porque sabemos que vos sos la fuente que nos provee, vos sos quien nos da un sentido, nos da un propósito, vos sos, Señor, lo que hacemos, por lo que nos movemos y todo lo que tenemos es tuyo. Entonces, si es tan importante, necesito separar un tiempo importante para esto. Así que, en pos de esto, quería compartirles un versículo que está en Hechos 12:5 y arranca diciendo así. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estamos hablando de Pedro preso en la cárcel por hablar la palabra del Señor. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba.
Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahora, presta atención, donde muchos estaban reunidos orando. Y te leí una historia que seguramente la conoces y has escuchado prédicas, has escuchado otras encomendaciones, has escuchado mucho esto. Pero quería traerte una vez más el valor y el poder que hay en la oración. No se trata de las palabras que decimos ni de cómo lo decimos, sino que se trata del Dios que está al otro lado, nuestro Padre, y se trata de la fe con la que oramos. Y quería en este sentido poder animarte una vez más y decir, tu oración tiene sentido, no es lo mismo que vos no ores. No es lo mismo que le pidas al Señor por el trabajo, que le pidas al Señor por la salud, que ores por la iglesia, que ores por tu familia, a que no ores. No es lo mismo, no da igual. Y acá lo podemos ver, el Señor responde las oraciones y Él está presente con su iglesia. Y una vez más quería venir a decirte que juntos podamos orar y encomendar este rato. Y si tenés una situación puntual, tenés ahí el QR en el chat donde podés presentarlo de forma anónima. Si te animás a poner nombre, ponelo como un acto de fe. Queremos orar. La iglesia está para acompañarnos y somos hermanos en Cristo y el Señor tiene cuidado de nosotros. Así que quería invitarte a que podamos orar por las necesidades, orar por aquello que te está pasando en este momento y además podamos encomendar este encuentro. Así que cerrá tus ojos y orá conmigo. Papá, gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, que son hechos, no son historias, historietas, sino que son verdad, Señor. Tu palabra es verdad y te damos gracias por cada una de las palabras que están en la Biblia. Gracias, Señor, que todo lo que vos decís se cumple y se hace al pie de la letra. Gracias, Señor, que no hay variación, Señor, en vos. No es que hoy sí, mañana no y por ahí después tal vez, sino que en vos es sí y amén. Jesús, hoy queremos tomarnos de esas promesas y acercarnos confiadamente delante de tu trono de gracia, pidiéndote oportuno socorro hoy, Señor, en la necesidad que tiene mi hermano, en lo que él sabe dentro de su corazón y viene su clamor. Jesús, en tu nombre te pedimos que abras puertas, que rompas cadenas, que rompas yugos, Señor, que traigas sanidad, que obres milagros, Señor, en medio de las familias, en medio de tu iglesia, Señor, que nos avives en este tiempo, que nos renueves, Señor, que nos limpies, que nos regeneres, Señor, que hagas tu obra en medio nuestro, que avives, Señor, tu espíritu en medio de tu iglesia. Que des oportunidades de trabajo, Señor, que podamos ver que en medio de tanta oscuridad, Señor, tus hijos resplandecen, que aquellas oportunidades que se parecían cerradas, hoy una vez más están con las puertas abiertas. Señor, hoy clamamos por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que están pasando una dificultad económica, alguien que está con problemas de salud. Jesús, en tu nombre oramos por aquellas familias, aquellas personas, aquellos hermanos que hoy están en necesidad, para que, Señor, vos que sos proveedor, muestres una vez tu mano de gracia. Gracias por lo que estás haciendo en tu iglesia y por lo que vamos a ver, porque, Señor, vos obrás cuando tus hijos oran. Gracias que no te quedás quieto, no te da igual a que no oremos. Y te damos gracias por escucharnos, gracias por la respuesta que vas a traer, gracias porque vamos a ver tu mano y vamos a ver tu poder en medio de tu iglesia. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en medio nuestro. Oramos por todos aquellos, Señor, que están con problemas por el COVID, por este virus. En el nombre de Jesús clamamos por la salud de cada uno de los hermanos, Señor, para que no avance, para que pueda retroceder, incluso ser sanos, Señor, para que acomodes la psicología, para que no queden, Señor, daños colaterales. Gracias, Señor, porque en tu nombre y en tu verdad vamos a ver tantas cosas hechas y nos vamos a alegrar y gozar en tu salvación, en lo que vos traes. Gracias, Señor, por dejarnos el poder orar. Gracias, Señor, hoy queremos ser iglesia en esto y aún encomendarnos y pedirte por el encuentro, pedirte por nuestros corazones. Es un sábado más, pero al mismo tiempo no, y queremos estar atentos a tu voz. Señor, líbranos de las distracciones, líbranos del maligno que quiere venir a robar, a matar nuestro espíritu, a destruir. Ayúdanos, Señor, a poder concentrarnos, a poder traer todo nuestro ser delante tuyo y poder presentarnos y escucharte. Apelá a nuestro espíritu, apelá a nuestro corazón, nuestra mente. Hablanos hoy, Señor. Estamos dispuestos y disponibles para vos. Gracias, gracias por lo que vas a hacer en medio nuestro. Te honramos, te bendecimos y oramos así en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Amén. Charlie, no más. Bienvenido.
Hola, ¿cómo estás? Qué lindo es poder hoy estar en la casa del Señor y compartir la palabra. La verdad que mientras iba el encuentro, lo único que venía a mi corazón es en el lugar donde Dios nos permite convivir, estar, compartir. Y venimos hablando sobre el tema de ser diferentes. Y el Sermón del Monte, que nosotros estamos hoy recorriendo, las bienaventuranzas, tiene mucho que ver con esto de diferentes. Pero no diferentes porque somos mejores, no diferentes porque sé más o sé menos, no, diferentes tiene que ver con lo que Dios hizo en nuestras vidas, tiene que ver con eso. Pero si nosotros nos aproximamos al Sermón del Monte, no quería dejar de recalcar el contexto en el cual el Señor Jesús empieza a hablar. Y nosotros estamos recorriendo Mateo, el capítulo 5, y una de las cosas que nosotros tenemos que es situarnos o intentar situarnos con nuestra mente finita y quizás en un tiempo tan distante, pero que nos ayuda la historia, los libros de historia, nos ayudan a poder con nuestra imaginación ir hacia ese tiempo. Y cuando nosotros arrancamos el libro de Mateo nos damos cuenta que en el capítulo 3, Juan el Bautista empieza a proclamar que no tenemos que ir, le dice a la gente, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, si nosotros vivimos en el contexto, no era algo que no era común que sucediera, ya que cuando había un edicto de un rey, o una proclama, o un manifiesto de un rey, siempre había un heraldo que anunciaba, y por ahí podés con tu imaginación pensar, cuando vemos las películas, que venía alguien a caballo, ¿no?, galopando, se acerca el mensajero del rey, se acerca y todos atentos y escuchando. Así que no sabemos si en todos los casos es a caballo, a veces caminando, no, estamos hablando de un tiempo muy lejano a nosotros. Así que, pero sí había lo que se llamaba el heraldo. Y Juan el Bautista era como el heraldo, el que anunciaba que el mensajero del rey se acercaba para anunciar algo. Y después viene el bautismo del Señor Jesús. Y ahí empieza, después del bautismo, el Señor Jesús empieza a mostrar el reino de Dios. Y hace una gran diferencia porque Él empieza a sanar a los enfermos, empieza a hacer milagros. Y en toda la región de Galilea empieza a correrse la voz y a hacerse la fama del Señor Jesús. Y cuando seguimos leyendo Mateo nos damos cuenta que las regiones, por ejemplo, de Decápolis, que era toda la parte del otro lado del Jordán, o sea que tampoco pensemos que esas distancias cortas hoy que lo podemos hacer en auto, en avión, en 2 o 3 minutos, o en media hora, en una hora. En esa época eran distancias que llevaban mucho tiempo para que algo se conociera. No sabemos cuánto tiempo en realidad el Señor Jesús empezó a hacer los milagros y sanar enfermos, pero sí sabemos que fue suficiente tiempo como para que todos se enteraran y empezaran a seguir al Señor Jesús. De tal manera que todos los demás empezaban a hablar de que los que le seguían eran sus discípulos. La cuestión es que el Señor Jesús, cuando va a entrar en un tiempo donde va a abrir su boca, porque hasta ahí lo que hablaba es que sanaba enfermos, lo que hablaba es que se acercaba a los necesitados, que hablaba que tenía compasión sobre las personas. Es ahí a donde cuando Él ve que estaba la multitud, dice que se aparta a un monte, se va con sus discípulos, y dice que Él se sienta y dice que los discípulos lo rodean. Cuando aparece en Mateo el término se sienta, en esa época sentarse, porque evidentemente todos los que los miraban al Señor Jesús estaban viendo como alguien que era diferente en serio y hablaba como alguien que tenía autoridad. Así que el sentarse, y que Mateo y también Lucas lo menciona, muestra que lo que estaba por hablar era algo que era muy común en ese tiempo. Un rabino cuando se sentaba, todos escuchaban y sabían que iban a hablar algo central o algo oficial donde todos tenían que estar atentos. Esa fue la disposición de los discípulos, porque Mateo dice, se sentó y todos empezaron a escuchar sus enseñanzas, todos empezaron a prestar atención.
Entonces, cuando nos enfocamos en ese tiempo, el Señor Jesús no tenía una relación estrecha con sus discípulos, con los 12 discípulos. Es más, si nosotros leemos Lucas y Mateo un poquito antes, nos damos cuenta que en el medio de lo que el Señor Jesús empezaba a llamar a que la gente lo siguiera, empieza a elegir discípulos. Pero no había una relación. Hasta ese momento que Él se sienta ahí y los discípulos que lo rodean, no había una relación estrecha. Y lo que hace el Señor ahí en ese momento, y muchos estudiosos hablan de que el Sermón del Monte es como un compendio de ordenanzas, es como las ideas o las ideas fundamentales de lo que era el reino de Dios acercado, lo que tiene que ver con una vida de un reino. Es como que si nos situamos en ese lugar, clavaran sobre una puerta o clavaran sobre un árbol un manifiesto del rey, donde dice, miren, en el reino de Dios pasan estas cosas, van a pasar estas cosas. Y es como que el Señor Jesús les está diciendo, el reino de Dios es esto. Se vive de esta manera, se piensa de esta manera, se actúa de esta manera, se relaciona de esta manera. Cuando seguimos leyendo el Sermón del Monte, después de las bienaventuranzas, habla de muchas cosas. Habla cómo tiene que ser la relación en el matrimonial, habla sobre el ayuno, habla sobre la oración, habla sobre un acreedor y el que le dé, sobre las deudas, sobre las riquezas, habla de muchas cosas. Es evidente que el Señor Jesús estaba muy interesado que ese día, tampoco sabemos si es un día determinado, porque ahí hay dos cosas que nos pasa cuando leemos los demás evangelios. Mateo era un maestro, se llamaba Leví primero, era un maestro, por lo cual el maestro en la mente era hacer un compendio de las enseñanzas, hizo un compendio en Mateo 5, 6 y 7, un compendio de las enseñanzas y de las ideas fundamentales que el Señor Jesús estaba transmitiéndole a medida que iban peregrinando juntos, mientras el Señor Jesús les iba enseñando cosas. Cuando leemos Lucas, que es un investigador, él lo hace en forma cronológica, va apareciendo las bienaventuranzas y otras situaciones que aparecen todas juntas en Mateo, en estos capítulos que te menciono. La cuestión es que lo que hace Lucas es mostrar las bienaventuranzas y otras cosas en forma cronológica en el tiempo, como un investigador que era. Pero Mateo, como maestro, dice, no, voy a hacer un compendio. Y muchos hablan de que es como un manifiesto del Señor Jesús que les presenta a los discípulos diciendo, esto es el reino de Dios. Este es el lugar donde el reino de Dios se maneja, donde está. Lo otro que aparece cuando está sentado dice que abriendo su boca. Es una expresión de alguien que está muy interesado de que se escuche lo que está por decir. Es también una expresión del Señor Jesús. Mirá, es una expresión, dice, acá donde vengo a expresar cómo es el reino de los cielos, cómo se tienen que manejar los que están dentro de ese reino, los que están dentro de ese ámbito, de ese pueblo, de esa familia, es esto, así es. La cuestión es que él empieza muy tempranamente a dar sus enseñanzas como base de lo que él está pretendiendo que pase en el reino de Dios. Cuando pensamos en las bienaventuranzas, la palabra bienaventuranza que habla de que se traduce como súper felices, muy felices, lo que está diciendo ahí no está hablando de algo que se va a lograr o a conseguir. Fíjense que no empieza con una acción posterior o que la felicidad va a venir más adelante, sino que dice, por eso el edicto del rey, lo que el Señor Jesús estaba queriendo decirle, miren, el que vive en este ámbito van a ser felices. Los que viven de acuerdo a estas reglas van a ser felices. Los que viven de acuerdo a estos pensamientos van a ser felices. Y vos me decís, pero ¿cómo? Hoy vivimos en una situación difícil. Sí, pero déjame que avance un poquito más y nos vamos a dar cuenta cómo la palabra de Dios va a ir penetrando en nuestro corazón hasta mostrarnos que verdaderamente es verdad
que si nosotros nos manejamos de acuerdo a esa ordenación, ese manifiesto que el Señor Jesús le da a los discípulos, podemos ser felices. Es interesante penetrar en por qué el Señor Jesús le habla de esa manera, con esa certeza, con esa seguridad. Y lo que está hablando cuando dice bienaventuranza es lo grita, es una exclamación, es más que una afirmación. Dice, escuchen lo que les estoy diciendo, presten atención de lo que les estoy hablando, porque son felices aquellos que lloran porque recibirán consolación. Y si vos te pones a pensar un poco, en tiempos de dolor, en tiempos de lloro, qué lindo es saber que alguien te puede consolar. Qué lindo es saber que vivís en un ambiente donde cuando hay una situación difícil, vos sabés que hay un otro que te puede consolar. ¿No es un principio de felicidad? ¿No es también saber y en tener paz en nuestro corazón? Pero seguimos, porque cuando entendemos esto, también entendemos que cuando habla de las bienaventuranzas hay una palabra que se usa en el griego, que es cuando lees la historia, estaba la isla de Chipre, que usaban la misma palabra, porque la gente que iba a Chipre decía que no se quería volver de esa isla porque ahí eran felices, cómo vivían, decía que nadie se quería ir de esa isla. Es un lugar, es un estado, es un ambiente, es un espacio, es un pueblo, es una familia, es el lugar donde se viven esas cosas. Es el lugar a donde no se vive otra cosa, se vive eso. Y si te pones a pensar un poquito y te alejas un poquito, vos te vas a dar cuenta que nosotros lo que escuchamos cada día, no tiene nada que ver con lo que nosotros hoy predicamos el Evangelio. No tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Es más, nosotros muchas veces compartimos, y no tiene que ver con esto que somos diferentes para estar apartados, sino diferentes para seguir haciendo la proclamación que hizo el Señor Jesús. Vengan, arrepiéntanse, acérquense, arrepiéntanse, porque el reino del Señor está cerca, está ahí. Y cuando vemos lo que está pasando en nuestra sociedad, muy difícil ver, como veníamos ahí, el que tiene sed de justicia será saciado. Muy difícil. Muy difícil ver si alguien llora, ser consolado. No es fácil, no es algo que pasa. Pero cuando nosotros entendemos que lo que el Señor Jesús le está presentando es una forma de vida, es algo que Él quería instaurar, es algo que Él quería poner ahí sobre la mesa, decir, miren, vengo a proponerles esto. Vengo a decirles, miren, esto es la forma de vida que yo concibo, que el Señor Jesús concibe, que Dios concibe. No es solamente acá, a través de la antigüedad, Dios se ha manifestado a través de las tablas de la ley, que les regulaba la forma de vivir y de convivir. Esos 10 mandamientos que nosotros conocemos estaban ahí para que el pueblo que lo tome para sí, los disfrute. Así que cuando nosotros pensamos en las bienaventuranzas que arranca todo el Sermón del Monte, tenemos que pensar en este contexto en el cual el Señor Jesús le está diciendo, y Juan el Bautista estaba diciendo, está viniendo el mensajero del Rey. El Señor Jesús, Isaías lo presenta como el mensajero del Rey, como el príncipe de paz. Pero también es interesante cuando nos acercamos a las Escrituras, que hay un texto que te quiero compartir. Hay una palabra que se llama Hased, que es la traducción de misericordia. Porque el texto que nosotros hoy estamos queriendo, que no te lo dije, por cierto, es el texto que dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ese es el texto. Después de lo que estuvimos compartiendo e introduciéndonos, este es el texto que hoy queremos profundizar un poquito. Y la palabra misericordia es una palabra que cuando vamos al original, tanto en el hebreo como en el griego, es una palabra que casi no tiene traducción.
es muy difícil encontrar una traducción exacta del concepto que significa misericordia. Hesed es la palabra que se usa, pero se usa para compasión, se usa para fidelidad, se usa para amor, se usa para otros. En otras versiones dice, en vez de decir misericordia, hoy temprano estábamos leyendo otra versión, decía compasión. La cuestión es que misericordia no es una palabra que en ese momento por ahí era más usada, pero hoy ni siquiera, si vas a la facultad o a la universidad, no vas a encontrar en autores o en libros ni de psicología, ni de sociología, palabra misericordia. No la encontrás. No la encontrás cuando escuchás la televisión, tampoco está. No está la palabra. Y si vamos a lo que el efecto que tiene esa palabra, menos tampoco. Pero la palabra no está. Y acá la tenemos que usar. Y esa palabra tiene un acercamiento en una frase que significa constante amor. Es una frase que tiene que ver con un amor constante, algo que se mantiene en el tiempo, algo que va no hoy solamente, sino mañana, pasado. Por eso la palabra de Dios dice que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Es un constante amor, es algo que está ahí. Y quería que profundicemos sobre eso de la constancia, con el amor constante. Pero en esto de la misericordia, quería leerte un texto que está en Santiago, capítulo 2, si lo tenés ahí. Espero que estés cómodo, que esta palabra te impacte en tu corazón, porque es una palabra que ha impactado en mi corazón hoy también. Y es un texto bastante interesante. Dice, Santiago capítulo 2, versículos 11 y 13, dice, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgredor de la ley. Así habla y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Te leo de vuelta la última parte. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien, ¿qué tiene que ver esto del título que teníamos para hoy, que es más que justicia? La misericordia más que justicia. Voy a tratar de, con este ejemplo y con esto que dice Santiago, ir hacia el punto de la relevancia que tiene la misericordia sobre nuestras vidas. Cuando está hablando acá, nosotros vivimos en tiempos donde tenemos leyes. Y si esa ley es transgredida, tenemos consecuencias sobre la ley. Si yo mato, voy preso. Si yo robo, voy preso. Pero también hay cosas que no me llevan preso, pero también hay juicio. Si yo le hago mal a una persona, esa persona puede tomar distancia, hay un juicio. Y ese juicio declara de que por ahí la relación se rompa. La justicia está para aplicarla, la justicia está para llevarla adelante. La cuestión es que nosotros vivimos en una sociedad donde falta justicia, donde falta aplicar la justicia y ahí hay desolación, hay tristeza. Cuando nosotros pensamos en este texto que habla de una relación conyugal, habla de dos personas que son íntimas entre sí mismas. Cuando pensamos en una relación tiene que ver con que hay derechos y obligaciones. En las relaciones de amistades, en las relaciones en nuestro trabajo, en las relaciones con nuestros padres, en las relaciones con nuestros hermanos, en las relaciones cuando vamos a jugar un partido y nos encontramos con nuestros amigos del barrio. La cuestión es que en todos los casos hay obligaciones. Pero hoy estamos viviendo un tiempo donde se enfocan en los derechos, pero no en las responsabilidades. Donde se enfoca en que dame, y después no importa. Yo quiero esto, no me importa de vos. Y esto se ha metido en los hogares. Nuestros hijos, nuestros padres, muchas veces ante la situación que se está viviendo,
necesito tiempo para mí, no me importa lo que te pasa a vos. Las propagandas nos impulsan al egoísmo, al individualismo, a estar sectorizados, a estar desarraigados de la familia. Sin ir más lejos, la pandemia ha traído también distanciamiento. Ha traído distanciamiento con los seres más queridos. Y se ha visto como elevado la mirada individualista. Hoy vamos a un almacén o algo y hacemos cola y te miran de costado para que no te acerques mucho y te miran del otro costado. Es realmente tremendo lo que estamos viviendo, cómo se expresa el corazón del hombre, cómo está ahí. Y cuando nosotros pensamos en esto, estamos pensando en que ya tenemos de base un problema, que las obligaciones ya no están. A veces no nos damos cuenta que yo tengo una obligación hacia mis padres, hacia mis abuelos. Yo tengo una obligación hacia mis amigos. No estoy hablando de misericordia, estoy hablando de obligaciones. Algo que es justo. Es justo que el otro espere algo de mí. Sí, es justo. Es justo que mi relación alimente mi relación con el otro. Sí, es justo. Pero acá lo que está hablando es que, sin duda, hoy estamos viviendo un tiempo donde ni siquiera lo que es obligación, o si quieren le cambiamos la palabra, es lo que debe ser, lo que debe pasar. El Señor Jesús se encuentra con unos fariseos mientras estaba con ellos y había un joven que había dejado de ayudar a sus padres para llevar la ofrenda al templo. Y le dice, ustedes con sus estatutos, sus reglas, están olvidando la ley de Dios, que honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra. Nos olvidamos de la necesidad que hay de vínculos fuertes. Eso como base. Pero cuando acá está hablando, en el texto dice, la misericordia triunfa sobre el juicio, es porque cuando nosotros aplicamos la misericordia, esto que el Señor Jesús, bienaventurado los misericordiosos, lo aplico en mi casa, no hay juicio. Porque ante el error que yo puedo cometer, yo sé que llego a casa y no va a haber un linchamiento, sino va a haber perdón. Si me acerco a la persona que la herí, yo sé que no me va a tomar distancia, sino que va a haber misericordia, va a haber perdón, va a haber reconciliación, va a haber restauración. Por eso pienso que la palabra que el Señor Jesús dice, bienaventurados, ser felices, es que en mi corazón hay una alegría enorme saber que vivo en un ambiente donde la misericordia está presente. No es que es algo que está por momentos, sino que se vive la misericordia. Es que está la misericordia. Qué diferente es vivir la vida no pensando en juzgar al otro, no pensando en reprochar al otro, sino pensar en que en ese lugar hay misericordia. Porque la misericordia no deja de ser otra cosa que es la expresión, es la acción sobre la compasión. Tiene que ver con la compasión. Es que yo estoy movido a compasión. El Señor Jesús tuvo un encuentro muy fuerte con Pedro. Muy fuerte, muy fuerte. Cuando el Señor Jesús iba a ser arrestado, Pedro le dijo que no le acontejas tal cosa, sacó una espada, le cortó la oreja a un soldado. El Señor Jesús en un momento le dijo, antes que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Pasó que lo increparon al Señor Jesús 3 veces y Él lo negó y Él se dio cuenta y es evidente por lo que nosotros leemos que hubo un dolor en Pedro de arrepentimiento porque Él lo había negado y siguió su vida. Pero el Señor Jesús resucitado se le acerca a Pedro y no le hizo juicio. No le hizo juicio. No le bajó con la caña.
nunca se aproximó a Pedro desde, ¿viste que te dije? ¿Viste que ibas a hacer esto? ¿Viste lo malo que sos? ¿Viste lo mentiroso que sos? ¿Viste lo que yo te dije que ibas a hacer tal cosa? Pedro, ¿me amas? Misericordia. Pedro, ¿me amas? Y no solo eso, si vos te pones a pensar un poco, el Señor Jesús vino a salvar a las personas. Era lo más precioso que el Señor Jesús vino a hacer a esta tierra, a salvar lo que se había perdido. Y le dijo a Pedro, no solo quiero restaurar mi relación con vos, sino darte a mi cuidado lo más precioso que yo tengo sobre la tierra. Lo más precioso que yo tengo sobre la tierra son las personas. Sin palabras. Qué hermoso es entender y comprender que la misericordia es un estado de vida, es un estado donde está en casa. Muchas veces lo podemos poner en paralelo con algo que tenemos. Vieron que en el living uno pone las cosas de que viajé, sí, esto, qué lindo, qué hermoso. Ponemos algo, un tesoro que está ahí, pero después pasan los días y no damos cuenta que está ahí. No damos cuenta que es algo lindo, no damos cuenta que es algo precioso. No damos cuenta que es algo que vale la pena recordar. En estos tiempos es difícil recordar esas cosas. Por eso, cuando el Señor Jesús dice bienaventurado, no hay dudas que es de suma felicidad estar en un ambiente donde está la misericordia. Pero seguimos un poquito más. Porque la misericordia tiene que ver con el involucrarse y con el comprometerse. La misericordia no es un pensamiento, no es un sentimiento, no es una emoción pasajera, sino que la misericordia es la acción de la compasión. Es un hecho concreto y claro que está ahí y que hago. Y que no depende de la variación que pase en este mundo. No. La misericordia está ahí, instalada, aún en los avatares de la vida, aún en situaciones difíciles. La misericordia no depende de cómo me siento hoy a la mañana, sino depende de la decisión que tome de hacer misericordia. David en un momento pensando en la familia de Jonathan, dice, busquen a quien yo le pueda hacer misericordia. Busquemos a quien poder hacer misericordia en este tiempo. Busquemos a aquellos que necesitan de un abrazo, aunque no lo merezcan. Porque no nos olvidemos que el Señor Jesús bajó con su reino por amor a nosotros. Por eso el involucramiento y el compromiso no tiene que ver solamente con un hecho de mental o de pensamiento, sino tiene que ver con una acción, tiene que ver con un caminar, tiene que ver con tomar decisiones y que no están relacionadas cómo estemos en el momento. Tiene que ver con el perdón. Tiene que ver con una decisión de nuestro corazón. Es dar el paso. Qué hermoso es vivir en un ambiente donde no voy a guardar rencor, sino que digo, voy a restaurar la relación que tenga, la situación que esté viviendo. Sin duda, eso cambia todo. Cambia un ambiente de maldición a un ambiente de bendición. Cambia un ambiente de tensión a un ambiente de relajación. Cambia un ambiente de miedo a un ambiente de amor. ¿No te hace feliz pensar de vivir en un ambiente de amor? De vivir en un ambiente de libertad, de vivir en un ambiente de paz. Qué diferente es vivir así. No porque no pasen cosas, sino que tenemos las herramientas para cuando pasen, disfrutarlas. Es en la expresión máxima que tuvo el Señor Jesús cuando dio su vida en la cruz. Es la expresión máxima de compasión y de misericordia, porque no solamente se quedó en las palabras del Sermón del Monte. El Señor Jesús no vino a decir, bueno, acá les dejo las reglas para que vivan y yo me voy. Arréglense en ustedes. Vamos a ver cómo se arreglan. Sino que Él expresó
todo eso en su propia vida. El Señor Jesús lo vivió Él primero. Camino a la cruz, lo vivió Él primero. No nos damos cuenta la inmensa riqueza y lo que Dios en su misericordia, porque es Padre de misericordia, hizo por nuestras vidas. Hizo por nuestras vidas. Por eso el ambiente en el que vivimos, en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, se respira misericordia, se vive misericordia. No hay otro ambiente igual. No lo vas a ver en la tele, no lo vas a escuchar a tu vecino, no lo vas a ver. Solo en este ambiente, solo en este reino, solo en este reino. Isaías, en el capítulo 55, habla sobre que Dios tenía sobre David una invariable misericordia. No varía la misericordia, no varía la misericordia. Está diciendo, mi misericordia no va a cambiar de un día para el otro, siempre va a ser la misma. En los Salmos dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado su perpetua promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si estuviéramos acá presentes, aplaudiríamos de pie, nos arrodillaríamos, diciendo gracias. Gracias, Señor, porque no cesó tu misericordia, no cesó tu piedad, sino que estás a nuestro lado todos los días hasta el fin. Es una maravilla ver cómo el Señor en su gran bondad, porque también te quiero decir que bondad tiene que ver con misericordia. Cuando nosotros leemos los miércoles el fruto del Espíritu, bondad es la misma palabra que se usa. Hay bondad, hay para dar, hay riquezas de Dios. Hay riquezas de Dios para nuestra alma, para nuestra vida. El segundo punto que me gustaba compartir, son los dos últimos, son cortos, no te quiero sacar mucho tiempo más. Dice, te he declarado que es bueno, solamente. Te he declarado que es bueno, solamente. El texto está en Miqueas, capítulo 6, del 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios del Altísimo? Me presentaré con él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi prójimo por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y te pide Jehová a ti, solamente hacer misericordia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y cuando el texto acá habla de amar misericordia, es la acción de la misericordia. Es amar, es la acción de la misericordia. No hay misericordia sin acción. Y pone no es que desecha todo lo demás, sino que dice, mirá, no es que desecha lo demás, no es que desecha que vos des lo mejor de vos, sino desecha que lo hagas en forma religiosa, como cumplir con cosas. No, es al revés. Porque tengo misericordia, es que doy, es porque es que soy misericordioso, porque no se tiene misericordia, sino que uno es o no es misericordioso. Y ese es el concepto de la bienaventuranza. Bienaventurado es los misericordiosos, no el que tiene misericordia, porque mañana puede no tener, sino que vive la misericordia. Entonces sí, hay ofrenda, doy lo mejor de mí, doy mi tiempo, pero no es eso lo más importante. Lo más importante es amar misericordia, humillarme ante Dios y hacer justicia, ser justo como base. Ser justo como base. Por eso nosotros nos encontramos muchas veces en este acto, que lo podemos también leer en Mateo más adelante, no lo voy a leer porque es largo, de un hombre que fue un rey y debía muchísimo dinero, imposible pagarlo. Tal es así que la expropiación, por decirlo de alguna manera, no era solamente
la plata que podía tener, sino los hijos, la esposa, los bienes, todo. Y ni aún así podía pagar la deuda. Así que él se arrodilla, este hombre se arrodilla delante del rey, de su amo, y le dice: te pido por favor que me perdones, que tengas compasión de mí. El rey, movido a misericordia, no aplica la ley y el juicio, no la aplica, porque la misericordia está sobre el juicio. Entonces no lo aplica, no aplica la ley, no la aplica. Si Dios tuviera que aplicar el juicio sobre nuestras vidas, hoy no estaríamos acá. No estaría la humanidad haciendo lo que hace si aplicaría el juicio. El juicio se tarda. Dice que es tardo en la ira y pronto en la misericordia. Es pronto en la misericordia. Está por sobre el juicio. Y este hombre que estaba ahí dice: andate. No solamente que le dijo andate, sino no me debes nada. Pero él saliendo ve a otro deudor que debía muy poquito. Dice que lo agarra del cuello, dame lo que me debes. Y él también se arrodilla delante de él y le dice: mira, te pido perdón, no puedo pagarte. Y él lo echa a la cárcel. La cuestión es que el amo primero se entera, le dice: malvado, si yo te perdoné, ¿por qué no perdonaste al otro? Y dice así el último texto, dice: entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón como a uno de sus hermanos sus ofensas. Es hermoso entender la misericordia desde la libertad, desde lo que Dios transforma en nuestras vidas. Por último, quería leerte un texto que dice así, en Lucas 23, 39 y 43. Muy conocido porque es el texto donde el Señor Jesús está en la cruz y están dos ladrones hacia sus costados. Y dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba al Señor, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Hoy estamos en un tiempo donde cada uno se tiene que salvar a sí mismo. Hoy estamos en un tiempo donde yo soy lo importante, no es el otro. El Señor Jesús estaba padeciendo en la cruz y tenía el poder para bajar de la cruz. Tenía el poder para hacer juicio sobre nuestras vidas, juicio sobre uno y sobre el otro. Juicio sobre el malhechor que se burlaba y juicio aún por este hombre que estaba de este lado, también que era malhechor. La cuestión es que el Señor Jesús, mientras estaba en la cruz, funcionaba su misericordia. Su misericordia está en su mayor esplendor, porque vivió muchas cosas mientras iba a la cruz. Pero él tenía un solo objetivo, que la misericordia estaba por sobre el juicio. Él pagó, el juicio de Dios pagó sobre el Señor Jesús para que nosotros hoy tengamos libertad. Es esa misericordia que hoy Dios nos está hablando. Es esa misericordia que está en la cruz del Calvario, donde el Señor Jesús dijo: amar misericordia. Amar misericordia. No sé qué te puede estar pasando hoy en tu corazón, pero lo único que yo digo es: Señor, gracias. Gracias porque ya no hay juicio para mí. Por la fe somos justificados delante de Dios.
por la fe en aquel que dio su vida en la cruz por nosotros, por la fe y aquel que hizo misericordia sobre nuestras vidas. Viví en un estado de misericordia, porque no es algo que tenemos, que está ahí por ahí, sino que está en medio de la familia de Dios. Es algo que lo dio a través del Espíritu Santo, cuando Él vino a morar a nuestros corazones. Y si acaso hoy no sabes y no conoces quién es este Dios, te digo, acércate, Él está clamando por tu vida. Él vino a dar la vida por vos, por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de todo el mundo. Él vino a hacer misericordia porque vio al ser humano hundirse en el fango de su desgracia, de su tontería, de su maldad, que merece haber estado en la cruz. El juicio ese merece que yo, vos, estuviéramos en esa cruz. Esa tendría que haber sido nuestra paga. Pero el Señor Jesús fue quien la dio. Por su misericordia. Por su gran misericordia. Hagamos misericordia. Vivamos misericordia. Disfrutemos la misericordia. Porque ahí vamos a ser bienaventurados. Bienaventurados, no va a haber duda de que el ambiente de casa va a cambiar. Va a cambiar, va a cambiar. Disfrútalo, va a cambiar, va a cambiar. Porque cuando la misericordia está ahí, está el amor, está la compasión, la casa cambia. Mi vida cambia. Y habrá tormentas, situaciones económicas, pero como hay misericordia, nos podremos quedar sin trabajo y quizás voy a casa y les digo y se van a enojar, ¿cómo perdiste el trabajo? No, va a estar la misericordia, el amor, el abrazo, decir, bueno, pero vamos a salir juntos adelante. Mirá, hice esto, me equivoqué. No, pero nos perdonamos, hay perdón en la casa de Dios. Hay amor en la casa de Dios. En tiempos tan difíciles, rompamos con nuestras estructuras mentales, vayamos a buscar a quien necesita misericordia. Como alguien una vez vino a vos y a mí a hacer misericordia, a verme quizás en el momento de dolor y abrazarme y alentarme y decirte, vamos, vamos Carlos, vamos, que se puede, que está Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es el poder del Altísimo que opera en nuestras vidas. Es el Dios del universo. Es el que nos ha creado. El que nos conoce de las entrañas de nuestra madre. Nos dio propósito en esta vida. Disfrutemos ese lugar, disfrutemos ese espacio hermoso que Dios nos dio. A mí me hace feliz volver a casa. Es lindo volver a casa. Porque sé que en casa es un lugar cálido. No siempre fue así en mi adolescencia. Y quizás en vos otros momentos no ha sido igual. Pero el Señor Jesús dice en su palabra, muy claramente, que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Y en la casa de Jehová, en la casa de Dios, moraremos por largos días. No hay dudas de eso. Créele a Dios. Cree a su palabra. No escuches tanto la televisión. No escuches tanto lo que hoy nos están sembrando en nuestras vidas de temor, de miedo. No, escuchá su palabra. Así como Él tiene cuidado de las aves del cielo, por su misericordia también va a tener cuidado de nuestras vidas. No va a faltar pan en nuestra casa. No. Habrá momentos difíciles. Pero bienaventurados los misericordiosos. Sé misericordioso, porque ellos también alcanzarán misericordia. Que Dios te bendiga en esta noche y que puedas encontrar en la presencia de Dios el poder recuperar para tu vida, el poder recuperar para los tuyos las misericordias de Dios y vivirla. Por eso, mi hermano, quería darte un minuto ahí mientras la canción va y mis hermanos me acompañan con la canción. Decir, Señor, ten misericordia de mí.
Decile ahí, tené misericordia, me he olvidado, he dejado de ser misericordioso, he dejado de hacer, este mundo me lleva, yo en mi propio mal, mi propio corazón malo me lleva a no darme cuenta al tesoro que tengo en casa. Aunque esté solo, aunque esté viviendo solo, tengo hermanos, tengo con quién conectarme, con quién hablar, con quién charlar. Aunque esté viviendo solo, en casa se huele, se respira misericordia. Te doy ahí un minuto para que, en la presencia de Dios y recordando que el Señor Jesús dio su vida en la cruz por vos y por mí, no nos llevó a juicio, sino que su misericordia triunfó sobre el juicio. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno, Dios. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno, Dios. Y tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Y tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah. Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Y has sido tan bueno, Dios. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Y has sido
que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. no hay sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve y me sostiene. Oh, me persigue y deja las 99. Oh, no puedo ganarlo ni vencerlo. Oh, Jesús, Tu amor me sostiene. sin condición. Jesús, gracias. Gracias porque el reino de los cielos se ha acercado y fuiste el primero en hacer misericordia con nosotros. Gracias, Jesús, por acercarte a mí cuando estaba débil, cuando estaba en lo bajo, por acercarse a cada uno de los que estamos, Señor, en casa. Gracias por ser el primero en hacer misericordia con nosotros, por morir en una cruz por nosotros. Gracias por derramar tu sangre. Gracias, Señor, por derramarte a vos. Gracias, Señor, por tus brazos abiertos. Hoy queremos volver, Señor, a este primer amor y decirte, Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias. Señor, te pedimos que esta palabra no sea solamente algo que oímos y que estuvo lindo, sino que sea algo que se meta en nuestro corazón y cale, Señor, en lo profundo de nuestro espíritu. Y que la misericordia de Cristo haga su trabajo en nosotros. Que tu espíritu de misericordia haga tu trabajo, Señor. Gracias por cada hermano que hoy está volviéndose a vos, Señor. Gracias por cada corazón que se está dando cuenta que está necesitado de tu misericordia. Gracias, Señor, porque así como a Pedro le decías, yo te amo, con esas palabras, Señor, también a cada uno de nosotros otra vez nos estás restaurando, nos estás renovando, nos estás reposicionando. Gracias, Señor, que en vos hay gracia una vez más. Hay nuevas oportunidades. Hay un volver y decir, estoy con los brazos abiertos. El reino de los cielos se ha acercado. Misericordia. Gracias, Señor, gracias. Hoy tomamos parte de esto y aún, Señor, queremos arrepentirnos por tantas veces que nos alejamos y aún, Señor, pensamos y hacemos y estamos lejos de la verdad. Señor, hoy queremos volver nuestro corazón a vos. Gracias por aceptarnos, por recibirnos. Gracias por ponernos un anillo, ropa nueva, por perfumarnos. Gracias, Señor, gracias. Hoy lo recibimos y te damos gracias. Hacé tu obra en nosotros, Señor. Seguí actuando y obrando y ayúdanos a ser misericordiosos. Seguí transformándonos, Señor, para así como venimos aprendiendo con cada una de las bienaventuranzas, poder ir viviendo como quebrantados, como pobres en espíritu, como personas que lloran, como personas que tienen hambre y sed de justicia, como misericordiosos. Señor, queremos vivirlo, no queremos que queden palabras, que queden prédicas, que queden en filmaciones, en canciones.
Queremos vivir la verdad del reino de los cielos hoy, Señor. Y por eso te pedimos que tu Espíritu sea eficaz y vivo en nosotros. Hoy, una vez más. Gracias por tu Espíritu que está haciendo la obra. Gracias, Cristo, que esto no va a volver vacío. Tu palabra no vuelve vacía, no se queda. Gracias que va a traer repercusión, Señor. Gracias por la nueva oportunidad que das a cada uno de los adolescentes, de los jóvenes, a cada uno que está ahí en casa. Gracias, Señor, gracias. Queremos seguir adorándote y agradeciéndote y postrándonos delante tuyo. Señor, seguimos cantando y seguimos adorando, sabiendo que vos estás ahí, misericordioso. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. No hay sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Y no hay sombra que no alumbres, montaña que no subas para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Y tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99. No puedo ganarlo, ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Y tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amén. Le mando un abrazo a cada uno. Nos vemos mañana en el encuentro central, 11 horas. Así que un saludo a cada uno. Digno
Gonna sing to your dry bones until you're covered in life, and the valleys bloom like a rosebud in the light. Hear the call to attention, feel the change in the air, for the ground is dry, but the clouds are overhead. When I'ma sing it again.